Bien, les presento al doctor Alfonso Guante Anaya. Él es médico pediatra con subespecialidad en nefrología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Es observador de nefrología pediátrica en el Instituto de Ciencias de Trasplante en Ahmedabad, en India, y el Children's Hospital de Filadelfia. Adscrito a la División de Nefrología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría y a la División de Pediatría en el Instituto de Salud del Estado de México, Gestión Pediátrica Total. Profesor asociado a Pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, profesor del curso de casos clínicos en el Instituto Nacional de Pediatría y miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales de pediatría, nefrología pediátrica y diálisis peritoneal. Si ya tenemos lista la transmisión, podemos dar inicio. Gracias. Hola, buenos días. Soy el doctor Alfonso Guante. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos tiene reunidos en varias ocasiones, la obesidad y la lesión endotelial. Entonces vamos a hablar sobre la obesidad y la lesión endotelial y voy a hacer un énfasis en la utilidad del monitoreo ambulatorio de la presión arterial que conocemos como el famoso MAPA. Como decía Albert Einstein, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Esta es nuestra agenda el día de hoy. Vamos a hablar sobre epidemiología de la obesidad e hipertensión arterial. Prácticamente el tema de la obesidad y la hipertensión, las alteraciones que hay en el ciclo circadiano, ¿no? Y vamos a hablar un poco de hipertrofia ventricular izquierda, algunos biomarcadores renales y algo de nefrolitiasis. Es importante recordar para qué sirve el riñón. El riñón, para fines prácticos, para lo que nos sirve es para mantener la homeostasis, es decir, ese balance que hay entre el medio interno y el medio externo, que nos permite prácticamente estar vivos y tener una diferencia en las concentraciones de electrolitos intra y extracelulares. Las funciones elementales, como yo les llamo, son la filtración, ¿no? Que ya sabemos que es de las más importantes y sucede en el glomérulo a través de la presión de perfusión. La absorción y la secreción, que son funciones del túbulo, ¿no? Absorbemos lo que está dentro de la luz tubular y que se requiere en el intersticio y de ahí pasa a la sangre. Y la secreción, pues prácticamente de la sangre hacia la luz tubular. Y la suma de todo eso, la filtración, quitándole la absorción y aumentándole la secreción, nos da la excreción o eliminación renales. Las funciones fundamentales del riñón son 7, ¿no? La regulación del balance hídrico, de la presión arterial, que es lo que nos tiene el día de hoy reunidos, la regulación del balance de los electrolitos, el balance ácido básico, la excreción de toxinas endógenas, la excreción de toxinas exógenas, el metabolismo del calcio y el fósforo y la regulación de la eritropoiesis. ¿Qué sucede con la obesidad? Ya sabemos el día de hoy que es un problema de salud pública no solo en México, sino en el resto del mundo. En México hay una prevalencia combinada entre sobrepeso y obesidad, que más o menos en la encuesta nacional de nutrición, ¿no? En SANUT, entre los 5 y los 11 años tenemos un 33% en la encuesta previa y en la última tenemos un 34%, ¿no? De los 12 a los 19 años ha ido en descenso, teníamos 36, ha ido en aumento, tenemos 36 y antes 34, ¿no? Pero seguramente los niños que cayeron en la primera categoría son los que ahora en la segunda categoría están obesos. La OMS estimó que para el 2013, alrededor del mundo, 42 millones de niños menores de 5 años van a tener sobrepeso u obesidad. Esta prevalencia se ha duplicado desde 1980, es decir, hoy nuestros niños están más gordos. Si nosotros podemos ver ese comparativo de la encuesta nacional de nutrición entre el 2012 y la del 2016, si lo vemos por sexo, tenemos que la obesidad está ganando terreno sobre el sobrepeso.
Aquí lo tenemos de los 12 a los 19 años, que es la misma historia. Tenemos que hay un ligero descenso, ¿no? Si vemos el nacional hombres y mujeres, hay un ligero descenso en la obesidad, pero el sobrepeso está ahí muy presente. Si nosotros vemos en el mundo, ¿no? Entre los niños preescolares, los escolares y los adolescentes, en realidad vemos que el sobrepeso y la obesidad suman más o menos alrededor de ese 30-36% en el que nos encontramos en México. Tampoco es que, como se decía en años previos, ¿no? Que en México es exclusivo esta pandemia de obesidad, ¿no? También a nivel mundial tenemos ese problema, ¿no? Y que la obesidad va aumentando a medida que los niños van creciendo. En la adolescencia hay un pequeño ajuste, pero para fines prácticos ha ido incrementando de 1999 por décadas hasta el 2012, que es el último dato que tenemos, ha ido incrementando la obesidad. La prevalencia de hipertensión en niños, hablando solo de hipertensión, es del 3%, ¿no? En los adolescentes sube hasta el 24%. La prevalencia ha ido en aumento en las últimas décadas, ya lo dije en la diapositiva pasada, al igual que la obesidad, ¿no? Si nosotros hiciéramos un comparativo entre los niños prehipertensos y los niños hipertensos, si vemos por décadas, en los años 80, 90, teníamos un 8% alrededor de prehipertensión, y comparado con los años 2000 ya tenemos un 12%, y lo mismo para hipertensión, ¿no? Si tenemos en los años 80, 90 solamente un 2-3%, para hipertensos ya teníamos 4-6%. Entonces, la verdad es que es un problema que hemos estado viendo en pediatría y que ya nos llegan a los consultorios los niños obesos y tenemos que tomarles la presión arterial. La prevalencia en México de hipertensión en la edad pediátrica es más o menos del 5.4%, ¿no? Hay mayor prevalencia en sobrepeso y obesidad, que puede ser hasta el 24%. Si nosotros viéramos, ¿no? La prevalencia de solamente la hipertensión sistólica o la hipertensión diastólica, lo que hemos visto en realidad es que esos números van incrementándose, es decir, ya la presión arterial elevada sistólica y la presión arterial elevada diastólica se asocia mucho a la obesidad. Ahí lo vemos por rangos de edad, ¿no? Si nosotros vemos los pacientes que tienen sobrepeso, tienen una beta entre 4 y 3.6, es decir, la presión arterial sube más o menos 4 milímetros de mercurio, si pudiéramos ponerlo en números cerrados, la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Lo mismo para sobrepeso, pero para obesidad ya nos vamos a niveles de 8, entre 6 y 8 milímetros de mercurio por arriba de la presión normal. Esto es lo que nos mete ya en términos prácticos en la definición de hipertensión. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos que ir a buscar en nuestros niños? Pues la alimentación, la falta de ejercicio que nos lleva a obesidad, pero sobre todo es muy importante recordar que la hipertensión es el asesino silencioso, aquel que puede hacer que los pacientes tengan ya daño o lesión de órgano blanco y tener problemas más allá de la edad adolescente o preescolar. El síndrome metabólico en el estudio RELIFE, ¿no? Ya hablábamos de un índice de masa corporal por arriba de 25, una presión arterial sistólica por arriba de 130, una presión arterial diastólica por arriba de 85, los triglicéridos por arriba de 150, un colesterol de alta densidad o HDL por debajo de 40 en los varones y por debajo de 50 en las mujeres, y una glucosa en ayuno por arriba de 100, que nos daba esa definición de síndrome metabólico. Si nosotros pudiéramos graficar esta presencia de intolerancia a la glucosa, obesidad o hipertensión, los pacientes de los que estamos hablando hoy estarían en la intersección de estos tres grandes grupos, ¿no? Afortunadamente es un porcentaje muy pequeño, pero sin lugar a dudas, el tener esta intolerancia a la glucosa y la obesidad que nos puede llevar a problemas a largo plazo.
Los pacientes, si hiciéramos una regresión lineal multivariada, ¿no? Los pacientes, los factores de riesgo más importantes para tener hipertensión serían la edad, el sobrepeso y la obesidad. Hay que recordar bien la anatomía del riñón, ¿no? Para que podamos entender qué lesión y por qué está pasando que la presión arterial se eleva, ya decíamos, en los niños con sobrepeso de 4 a 6 milímetros de mercurio y en los pacientes con obesidad de 6 hasta 10 milímetros de mercurio la presión sistólica y la presión diastólica. Hay que recordar las dos grandes divisiones del riñón, ¿no? Toda la parte cortical, que es donde se encuentran los glomérulos, y la parte medular, donde se encuentran los túbulos. Si nosotros viéramos la ultraestructura del glomérulo, podemos ver que tenemos las fenestras del endotelio vascular o del endotelio, la membrana basal glomerular, ¿no? Y el podocito, que es el que produce la membrana basal glomerular, y todas las proteínas del diafragma urinario, la nefrina, la podocina, la podocalixina o el CD2AP, entre otras más de 70 proteínas que hay ahí. Si lo viéramos en otra fotografía en tercera dimensión, vemos las fenestras. Recuerden que esas fenestras más o menos tienen entre 20 y 80 nanómetros. Por lo tanto, no pasan grandes moléculas como son las proteínas. Y si llegaran a pasar algunas proteínas, tenemos el diafragma, la membrana basal glomerular, que la membrana basal glomerular va a tener una carga negativa dada por el heparán sulfato sobre todo, ¿no? La colágena tipo 4 y 5 que también hay ahí, y que eso va a impedir que las proteínas sean filtradas. O las que se alcanzan a pasar por la fenestra sean rechazadas por esa carga negativa del heparán sulfato y regresen a la sangre y no tengamos la presencia de proteínas en la orina. Entonces, cuando tenemos proteinuria, lo que tenemos es una lesión de la membrana basal glomerular. Si lo viéramos en otra fotografía, tenemos las células mesangiales, que deben de ser 2, ¿no? Si tenemos más de 2 núcleos celulares en el mesangio, podemos hablar de hiperplasia mesangial. Las fenestras del endotelio, ¿no? Vemos aquí la comparación con un eritrocito que tiene 7000 nanómetros o 7 micrómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa barrera de filtración, todo lo que tenga una peso molecular pequeño o mediano, ¿no? Hasta la mioglobina, por ejemplo, de 17,000 Daltons, puede pasar fácilmente la barrera de filtración. Mientras más pesado sea, como la albúmina, que tiene un peso molecular de 70,000 o de 70 kilodaltons, pues ya no es su coeficiente de filtrado, aquí lo vemos, es menor del 0.01%, entonces, o del 1%. Entonces, esa proteína no va a pasar la barrera de filtración. Ya les decía yo, las proteínas que se encuentran dentro del podocito, ¿no? Para evitar la filtración de las proteínas, las más importantes, la nefrina, la podocalixina, la podocina y el CD2AP. Acá veíamos también la colágena tipo 4, ¿no? Con sus cargas negativas dadas por el heparán sulfato. Si viéramos una microfotografía muy bonita del podocito, parece una arañita que se pesca al capilar glomerular y que impide el paso de estas moléculas proteicas. Dentro de las funciones del podocito es el soporte estructural a las asas capilares, ¿no? La regulación de la membrana o de la permeabilidad selectiva de la membrana basal glomerular, remodela la misma membrana basal glomerular, regenera el complejo nefrina y proteínas del diafragma urinario y es muy importante para la endocitosis de proteínas filtradas. Existen las guías, ¿no? Para saber qué niños están hipertensos. De lo que estamos hablando ahorita, tenemos que definir prácticamente muy bien a qué le llamamos un niño hipertenso. Entonces, las pueden descargar por internet, ¿no? Las realizó el doctor Joseph Flynn y toda su gran número de colaboradores. Salió en el 2017 y la pueden encontrar también en esta dirección. ¿Qué nos dice? Evidentemente, a veces es abrumador la nefrología porque son una bola de números y muchas tablas.
hay una tabla muy grande donde hay que recordar que para poder centilar la presión arterial, primero tenemos que centilar la talla. Es decir, tenemos que tener la centila entre las 50 y la 90 de la talla, perdón, las 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95. Y ya teniendo la centila de la talla, entonces vamos a centilar la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Existe una tabla que es la tabla simplificada, que yo diría que cualquier pediatra pues puede descargar una aplicación para el móvil o una aplicación para la computadora o tableta, en donde nada más metemos el sexo del paciente, metemos la talla, metemos la presión sistólica, la presión diastólica y nos da en qué rangos está, si prehipertenso, normotenso, prehipertenso o hipertenso. Pero existe una tabla simplificada en ese mismo artículo que la verdad es muy útil y nos habla de la presión sistólica y diastólica de niños y niñas sin meter la centila de talla y que ya nos llama la atención, es una bandera roja para ir a ver las tablas ya, digamos las grandes donde hay que centilar la talla y después ya centilar presión sistólica y diastólica. Aquí hay un truco, si ustedes lo alcanzan a ver, empezamos con 90, 80-50 de presión arterial en los recién nacidos y le vamos aumentando de 5 en 5 la presión diastólica y de 10 en 10 la presión sistólica según el rango de edad o el grupo etario, ¿no? Lactantes, preescolares, escolares o adolescentes. Recuerden empezar siempre en 80-50. Y eso nos va a dar más o menos la centil 90, ¿no? Para que nos demos una idea. ¿A qué le llamamos presión o hipertensión arterial en niños, ¿no? Entonces, existe un cuadrito que ya sabemos. Tenemos que dividir a los pacientes entre los menores de 13 años y los mayores de 13 años. Es decir, para los mayores de 13 años ya nos vamos a los criterios de adulto. Si la presión arterial es más de 130-80, entonces podemos tener una hipertensión. Los menores de 13 años tendremos que centilarlos y si se encuentran por arriba de centil 95, entonces tenemos una sospecha de hipertensión. ¿De qué depende la presión arterial? La presión arterial es una fórmula muy sencilla. La presión arterial depende del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, ¿de qué depende el gasto cardíaco o que deriva el gasto cardíaco, que es el volumen latido durante un minuto, todo el volumen que empuja el corazón durante el primer minuto, y esto se saca multiplicando la frecuencia cardíaca por ese volumen latido. El volumen latido pues va a depender de la renina y del volumen sanguíneo, y las resistencias vasculares van a depender de las catecolaminas endógenas y evidentemente del estímulo del sistema nervioso central o de ese estímulo simpático. Entonces, cuando vemos un paciente, ya lo centilamos o ya vemos que tiene más allá de 130-90, si tiene más de 13 años, tenemos que pensar en pediatría en 4 cosas, ¿no? Esas 4 cosas son, primero, renina, es decir, esta hipertensión es renovascular. En el volumen sanguíneo, esta hipertensión es secundaria a un aumento del volumen sanguíneo o a la presencia de catecolaminas, ya sean endógenas o exógenas, ¿no? Ya sea que sea por dolor o porque tiene un tumor productor de catecolaminas, ¿no? O porque le estoy poniendo catecolaminas, dopamina, dobutamina, exógenas. Y el sistema nervioso central, que definitivamente el tono simpático va a también tener un papel muy importante en la presencia de vasoconstricción y de hipertensión arterial en los niños. Entonces, hay un modelo propuesto del rol de la angiotensina 2 en el desarrollo y progresión de la enfermedad vascular. Ya sabemos que esa presión arterial lo que va a hacer es hacer un estrés a nivel de las células endoteliales, llevándonos a un estrés oxidativo y que eso nos va a llevar a una disfunción endotelial y activación del músculo liso. Entonces, tenemos una bola de problemas cuando tenemos aumentada la presión arterial en la microcirculación, que va a aumentar mediadores locales de citoquinas, por ejemplo, aumentando la inflamación, o va a aumentar la enzima convertida a angiotensina tisular, y eso nos puede llevar a una ruptura de la placa, ¿no? De ateromas, o que los factores de crecimiento y las citoquinas de la matriz aumenten más la lesión vascular y haya más remodelación.
Entonces, ¿de qué nos sirve el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el famoso MAPA? Tiene ciertas indicaciones. Primero, confirmar la hipertensión arterial del consultorio. Es decir, nosotros ya sabemos que los niños llegan ansiosos al consultorio. A veces la ansiedad no es mala, ¿no? Quieren llegar por el regalito, la paletita que le da el pediatra en el consultorio y entonces pues llegan muy emocionados o tienen temor por tener no al cuidador primario, sino a alguien extraño que lo está revisando y más cuando le ponemos el manguito sobre el brazo, pues puede generar cierto temor. Entonces, podríamos tener presiones arteriales elevadas, ¿no? La famosa hipertensión de bata blanca, que en un momentito vamos a hablar de eso. Para descartar precisamente esa hipertensión de la bata blanca, ¿no? Monitorear las presiones arteriales altas, pero que no se encuentran dentro del rango de hipertensión. Descartar la hipertensión enmascarada, ¿no? En el consultorio salen con 90-60 y resulta que saliendo a la calle ya tienen 140-90. Entonces, sirve también para descartar esa hipertensión. Perdón. O los pacientes con factores de riesgo, los pacientes que tienen diabetes, enfermedad renal crónica o trasplantados de un órgano sólido, máxime los de riñón, ¿no? Existen dos modalidades de programación, el método oscilométrico y el método auscultatorio. El que está bien definido y es de utilidad en los niños es el método oscilométrico. Más o menos se mide la presión arterial entre 2 y 3 veces, perdón, entre 3 y 4 veces en el periodo de despierto y entre 2 y 3 veces en el periodo de dormido. Es importante tener por lo menos 70% de las mediciones y que al menos el monitoreo se haya hecho durante 18 horas. Existen una cosa que llamamos los outliers, es decir, los valores que no va a tomar en cuenta ese monitoreo, ¿no? La parte del software, la parte que va a calcular algunos datos. Cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 60 o por arriba de 220, o la presión diastólica está por debajo de 35, por arriba de 120, o cuando la frecuencia cardíaca marca por debajo de 40, por arriba de 200, que seguramente con este método oscilométrico, cualquier variación en la manguerita del aparato pudiera darnos problemas de medición. Utilizando el monitoreo ambulatorio de la presión arterial tenemos varias definiciones. Cuando la presión arterial en el consultorio está elevada, pero la presión arterial en el MAPA es normal, podemos considerar que es ansiedad o es temor que tiene el paciente en el consultorio y por eso está elevada ahí. La hipertensión enmascarada, que no es despreciable su porcentaje, tiene una prevalencia del 8 al 10%, era lo que les decía, la presión arterial en el consultorio es normal, pero la presión en el MAPA nos sale elevada. La hipertensión clínica, pues evidentemente va a estar elevada en las dos, tanto en el consultorio como en el MAPA. La hipertensión secundaria, es decir, va a estar elevada en el consultorio y van a ser esos famosos non-dippers, es decir, los pacientes que tienen presión arterial elevada durante la noche y normal durante el día. Es bien importante recordar el ciclo circadiano de la presión arterial. Durante el día tenemos una presión arterial y durante la noche, cuando estamos dormidos, tiene que bajar al menos de 10 al 20% de la presión tanto sistólica como diastólica. La prehipertensión ambulatoria, ¿no? O la ambulatoria severa, donde ya los valores se salen del rango de la percentil 95. Y las alteraciones que ya les decía yo del mapa nocturno, ¿no? En el síndrome nefrótico hasta el 72% tienen esas alteraciones. Los prematuros, que es un gran tema, ¿no? Acuérdense que los prematuros nacen con un número de nefronas menor al que deberían de tener y por lo tanto 1 de cada 4, 1 de cada 5, casi el 20% son hipertensos a los 4 años de edad. Entonces hay que seguirlos de manera muy cercana a todos estos prematuros. Los monorrenos, hasta 80% pueden tener alteraciones de ese mapa nocturno, es decir, ser non-dippers, que no les disminuye la presión arterial más del 10% durante el periodo de dormido. Estos son unos gráficos que nos da este aparato, ¿no? Entonces vemos el promedio de las presiones sistólicas, el promedio de las presiones diastólicas, tanto de día como de noche, y el software nos da los datos y si no es muy fácil sacarlos, ¿no?
qué porcentaje hay de pérdida o de disminución de la presión sistólica y disminución de la presión diastólica, y debe ser, dijimos, mayor del 10%. El seguimiento de los mapas, ¿qué es lo que ocurre en los pacientes? Pues tenemos que dar ese seguimiento ambulatorio, y es importante saber que en la pérdida de peso en estos pacientes obesos o con sobrepeso puede disminuir más o menos unos 5 a 10 milímetros de mercurio por cada 2 o 3 kilos que estén por debajo, es decir, por cada punto de índice de masa corporal por debajo podemos tener una mejoría en la presión arterial hasta de 10 milímetros de mercurio. Hay algunos tips, ¿no? Que a veces es difícil que un niño pequeño tenga el aparato durante 24 horas, pero con alguna serie de juegos podemos hacer que el niño lo tome inclusive así, ¿no? Como que es un juego de que le va a estar tomando la presión arterial, de que se va a inflar el mango del monitor de la presión arterial cada 20 minutos, y eso nos puede ayudar muchísimo. Si nosotros hiciéramos un cuadro para saber quiénes están hipertensos por el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o por las guías, tenemos un alto nivel de sensibilidad y especificidad, ¿no? Reales positivos cerca de 76 de 97 pacientes, y los que realmente son negativos, es decir, los verdaderos negativos, también nos ayuda bastante el mapa, ¿no? ¿Qué comorbilidades existen con la obesidad y el sobrepeso? Sabemos que el síndrome metabólico nos aumenta la obesidad abdominal, tenemos hipertrigliceridemia, que el HDL está bajo, ya lo habíamos comentado, que tienen hipertensión y que tienen esa glucosa en ayunas que no es de diabético, pero que ya tenemos cierto grado de hiperglicemia. Las alteraciones cardiovasculares, que ya sabemos que entre ellas es la hipertensión, alteraciones, ya decíamos, del ciclo circadiano en la presión arterial, el daño órgano blanco, que sería la hipertrofia ventricular izquierda, y la presencia de ateroesclerosis, placas de ateroma ya en nuestros niños muy pequeños o adolescentes. Las alteraciones renales, ya sabemos que la presión arterial elevada nos va a llevar a una hiperfiltración, es decir, le va a aumentar ese estrés al glomérulo, va a estar aumentando la presión hidrostática capilar, y que a través del mecanismo miogénico, reflejo miogénico, la arteriola aferente va a estar queriendo cerrarse, ¿no? Para que no entre tanta presión al glomérulo, pero que al final eso le va a producir una hipertrofia concéntrica de la arteriola aferente, pero que al final se va a fibrosar y entonces va a permitir pasar esas presiones capilares altas y vamos a terminar en una esclerosis, ¿no? O la famosa nefroangioesclerosis. Eso nos lleva, por supuesto, a glomerulopatía y nos va a llevar a largo plazo a la pérdida de las nefronas funcionales y a enfermedad renal crónica. Entonces, no nada más el ejercicio y la dieta en adecuadas cantidades, ya sea de calorías y en adecuadas cantidades en la proporción de carbohidratos, lípidos y proteínas, nos va a llevar a una salud cardíaca, sino también a una salud, diría yo, cardiorrenal. Dentro de las cardiovasculares, ya decíamos, la hipertensión arterial, ¿no? La obesidad extrema lleva un riesgo 10 veces mayor de presentar hipertensión contra 4 veces con los que tienen obesidad moderada. Lo que les decía, una caída de una unidad en el índice de masa corporal es una gran diferencia de 10 a 15 milímetros de mercurio. Lo veíamos en alguna de las diapositivas que les puse, donde el sobrepeso aumentaba, recuerden, entre 6 y 8 milímetros de mercurio la presión sistólica y diastólica, y de 8 a 12 milímetros de mercurio la presión sistólica. Los niños con obesidad que desarrollan hipertensión permanecerán así hasta su edad adulta, es decir, esto es como el que ya te chupó la bruja, ¿no? O sea, te da hipertensión de niño obeso y permaneces hipertenso muchos más años de los que pudieras bajar el peso. Se encontró una prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda hasta del 61% en sujetos
en sujetos con obesidad comparado contra los no obesos que tienen hipertensión. Se ha considerado el grado de obesidad como un factor de riesgo en pacientes con obesidad e hipertensión arterial. Si nosotros viéramos las implicaciones clínicas que la Academia Americana de Pediatría nos habla sobre qué implicaciones tiene la hipertensión, en este estudio de 364 pacientes, 65% mujeres, entre una media de edad de 15 años más o menos 2, la obesidad estuvo presente en 213 participantes, es decir, el 60% de los participantes tenían obesidad y el 30% tuvieron diabetes mellitus. La presión arterial clasificada mediante esas guías de práctica clínica del 2017 resultó en un incremento de la prevalencia de la hipertensión del 13%, ¿no? Es decir, 10% estadio 1, 3% estadio 2, ¿no? Hipertensión moderada o hipertensión severa, comparada con la clasificación del cuarto reporte de hipertensión. Es decir, si ustedes se fijan, ¿no? Metiéndolos en las nuevas guías, nos da una presencia de presiones arteriales mucho más elevadas de lo que creíamos. El incremento en esta categoría fue asociado a una probabilidad mayor de presentar, ya decíamos, daño a órgano blanco. ¿Y cómo lo medimos? Con hipertrofia ventricular izquierda. La obesidad, ya decíamos, ¿no? Está presente en estos pacientes y aquí vemos algunos de cómo se compara en el cuarto reporte contra las guías de práctica clínica y vemos que en todos los rubros hay una elevación, es decir, en esos ecocardiogramas en donde veíamos hipertrofias ventriculares izquierdas o septales o laterales, tenemos mucho mayor porcentaje si aplicamos las guías de práctica clínica de hipertensión. Entonces, recordando y tratando de que se lleven algo de esta plática, la presión arterial tiene un ciclo circadiano. Durante el día tenemos X presión arterial y durante la noche debe ser o debe de descender 10% al menos. Idealmente hay algunos textos que marcan 20%, pero al menos debe ser del 10% el descenso, tanto sistólico como diastólico. Ya les decía yo, ¿no? La presión arterial durante la noche debe presentar un descenso mayor al 10%. Hay algunas condiciones patológicas que no hay ese descenso o ese famoso non-dipping, sobre todo diabetes tipo 1, tipo 2 o pacientes ya hipertensos. El no descenso de la presión arterial nocturna lleva al daño a órgano blanco con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y existen ya muchos reportes, ¿no? Tratando de decir o de describir qué es lo que está pasando. Entonces, ya sabemos que muchos de los obesos fueron non-dippers, es decir, que no disminuía la presión arterial en 10%, ¿no? Y esa prevalencia también de los que tienen hipertensión enmascarada fue mucho mayor en los pacientes que no tuvieron el descenso de la presión arterial nocturna. El mecanismo causal entre la obesidad y el no descenso nocturno de la presión arterial está en investigación, pero tenemos todos estos teorías de por qué no hay ese descenso, ya sea porque la insulina está elevada, ¿no? Acuérdense que tenemos cierto grado de resistencia a la insulina, porque el sistema nervioso simpático está más activo, ¿no? Debería de estar, digamos, dormido también durante la noche y no lo está. La función vagal está alterada. Ya sabemos de los incrementos de la leptina, ¿no? Algunos neuropéptidos que pudieran estar ahí involucrados, que existe una natriuresis nocturna que puede estar alterada y que eso impide que exista un adecuado descenso de la presión arterial, o la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona que pudiera también explicar que no existe ese descenso de la presión arterial. Y todo esto nos va a llevar a una hipertrofia ventricular izquierda, que lo conocemos como la lesión a órgano blanco por excelencia, y que ya cuando existe hipertrofia ventricular izquierda, pues ya es tardío el diagnóstico de daño a órgano blanco. Ya tenemos que en la microcirculación, en todo el organismo, en todo el cuerpo, ya hay lesión endotelial. Entonces, la elevación de la presión arterial es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. El incremento de la masa del ventrículo izquierdo se utiliza como un marcador subclínico
ya que se ha encontrado que hasta el 30% de los pacientes y en algunos textos 60% de los pacientes de los niños con hipertensión tienen ya esa hipertrofia. Algunos autores ya han demostrado que la obesidad produce un incremento patológico en la masa del ventrículo izquierdo y en la presión arterial. La hipertrofia ventricular izquierda en los niños obesos, ya les decía yo, de 30 a 40, y ahora hay unos textos que lo llevan hasta el 60%. El uso del ecocardiograma como método de tamizaje en la búsqueda de daño órgano blanco, secundario hipertensión, ¿no? Ya decíamos, se ratificó en las guías que utilizamos ahora del 2017 para hipertensión y que inclusive ya sabemos que encasillamos a los pacientes como prehipertensos o hipertensos con mucho mayor porcentaje que con las guías previas. Es importante recordar que la formación de placas de ateroma con una disminución del HDL y aumento del LDL, también aunado a la obesidad y al sobrepeso, nos dan mucho mayor daño a ese órgano blanco. Ya decía yo que la obesidad nos puede llevar a esclerosis focal y segmentaria, es decir, un pasito antes de la nefroangiosclerosis, que ese glomérulo ya está sufriendo porque ya teníamos esa hipertrofia concéntrica de la arteriola aferente, que de plano se fibrosa y deja pasar grandes presiones a ese tufto, a ese penacho glomerular, y que termina por ceder la presión arterial y romper al glomérulo, y que eso nos va a llevar a enfermedad renal crónica. Existen algunos biomarcadores, ¿no? Ya decíamos, si ustedes recuerdan, la creatinina es el peor marcador que tenemos, pero es el mejor o el único que tenemos para decir cuánto tenemos de insuficiencia renal. Y digo peor porque depende de muchas cosas, tanto de la masa muscular, además de la filtración glomerular, por supuesto, pero de la nutrición. Y entonces, a veces, y eso hay que tener mucho cuidado, puede ser que la creatinina esté normal para la edad del paciente, pero resulta que si está desnutrido o tenemos poca masa muscular, esa creatinina pudiera ya estar elevada, ¿no? Algunos han observado que el incremento de la albuminuria o de la beta-2 microglobulina está aumentado en los pacientes obesos comparado con los sujetos sanos. Entonces, ya hay una existencia de daño glomerular y tubular antes de que exista hipertrofia ventricular izquierda. Algunos otros autores han identificado que el daño renal temprano con obesidad, además de la microalbuminuria, ya tenemos alteraciones del N-gal, ¿no? de la gelatinasa de los neutrófilos asociada, o la lipocalina asociada a esa gelatinasa, o lesiones ya tubulares que pueden ser inclusive medidas. Si medimos el KIM-1, la molécula de daño renal 1 en la orina, entonces ya estos marcadores como el NAG, el N-gal, el KIM-1, la interleucina 18, ya nos puede hablar de un daño tubular muchísimo tiempo antes que la hipertrofia ventricular izquierda. Obviamente estos marcadores no están todavía universalmente aceptados, sí, pero no están universalmente disponibles, entonces es complicado medirlos, pero también podemos echar mano de algo que es fácil y que muchos laboratorios ya tienen, que es la cistatina C, y sumar la creatinina y la cistatina C para saber una aproximada de la filtración glomerular, y que ya sabemos que al principio va a haber una hiperfiltración que después disminuye la tasa de filtrado glomerular. Entonces ya decíamos que al inicio hay una hiperfiltración, una nefromegalia, que decimos que el daño ya está incipiente, ¿no? Ya estamos a punto de tener un daño. La presencia de microalbuminuria ya es un signo temprano de una glomerulopatía por daño, por aumento de esa presión capilar. Después ya lo que vemos todos en la tira reactiva que tenemos en el consultorio, recomendación para todos los pediatras, debemos de tener un botecito de tiras reactivas de orina, porque si ahí hay presencia de proteínas o presencia de hematuria, pues ya tenemos que mandarlo al nefrólogo porque hay una lesión glomerular ahí presente, ¿no? Y ya tardío sería la disminución de la filtración glomerular y evidentemente estadios finales o enfermedad renal crónica, que antes decíamos terminal, pero pues ahora decimos enfermedad renal crónica avanzada.
La lesión glomerular, en la clínica podemos ver proteinuria, hipertensión o enfermedad renal crónica con elevación de la creatinina. Y la lesión renal, pues ya sabemos que si hay proteinuria, hay lesión de la membrana basal glomerular, una esclerosis ya sea difusa o nodular, puede haber hialinosis o presencia ya de autoinmunidad con una IgG lineal en el patrón de la inmunofluorescencia. Recordar que la proteinuria fisiológica es menor de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Lo que esté por arriba de eso es anormal. Ya sabíamos que hay una programación, ya les decía yo, de salud cardiorrenal, ¿no? Y que tenemos que ver que la hipertensión, otra vez la obesidad y el sobrepeso tienen que ver con la presencia de presión arterial elevada. Y que eso nos va a llevar a lesión endotelial y junto con la hipertensión y la obesidad, la reducción de la función renal rápida y progresiva. Por favor, tomen la presión arterial. De verdad, compren los manguitos para cada rango de edad. Son muy baratos. Recuerden que la longitud debe ser de la mitad del brazo a todo el brazo, ¿no? Si nosotros viéramos que ese manguito cubre por lo menos la mitad o todo el brazo es adecuado. Y el diámetro, es decir, cuánto dobla, debe ser del 40 al 60% de la circunferencia. Para no hacernos bolas, todos los aparatos, todos los manguitos de presión arterial tienen unas líneas blancas que seguramente las han visto que dice range. Ahí es si cae la pestaña al momento de darle la vuelta al manguito, cae dentro de esas dos rayas que generalmente son blancas que dice rango, pues está bien ese manguito para ese paciente. Los centiles de la presión arterial los pueden encontrar por internet en múltiples aplicaciones o en esa dirección de internet, los pueden descargar y les puede ayudar en la práctica diaria. ¿Qué podemos concluir? Que la obesidad es un factor de riesgo modificable, eso es lo más importante. A todos los pacientes con sobrepeso u obesidad les debemos de tomar la presión arterial y les debemos de realizar un mapa. Hay que considerar en caso de confirmar, ¿no?, alteraciones de la presión arterial, un ecocardiograma inicial y es necesario contar con un seguimiento de la función renal. Recordar que el Día Mundial del Riñón está próximo, el 9 de marzo del 2023. Pueden meterse a la página de esta gran esfuerzo mundial y hay muchos eventos locales, ¿no? En casi todos los hospitales de la Ciudad de México y del interior de la República que tengan un nefrólogo pediatra, les van a decir de los eventos, pláticas, seminarios y detecciones, campañas de detección de enfermedad renal crónica y vamos a estar muy contentos de que participen. Muchas gracias por su atención. Yo estoy de viaje, ya les contaré. Espero que hayan podido disfrutar. Agradezco mucho al comité organizador la invitación y siempre es un placer hablar de la salud renal y que todos podemos poner un granito para evitar. Hay que quitar los granitos de sal, por favor. La sal es un factor muy importante para hipertensión, además de la obesidad. Entonces, como para llevarse a casa, no coman sal. Estoy abierto a preguntas. Si no nos da tiempo por alguna cosa en el Congreso o que se quede alguna duda, por favor no duden en hacer llegar sus preguntas a través del comité organizador y con mucho gusto se las puedo responder a destiempo, por correo electrónico, por WhatsApp. Que tengan buen día. Hasta luego.